diablos. Estoy rapeando, escalando del infierno del que todos habitamos. El viaje está largo, mejor como otro trago. Soy Marcos, pero no el que se apellida Jackson. Si lo rimas con navajas, son filosos. ¿Qué te pasa? Creo que estás espantado. Solo es el next step y el foráneo en... Hola, guerreros del multiverso. Aquí su dios y Super Saiyajin Rose favorito, Shadow 887. Hoy no vengo a hablarles de poder, ni de transformaciones épicas, hoy les traigo algo que les pondrá los pelos de punta. Algo que los hará mirar a Broly de una forma completamente diferente. ¿Alguna vez se han preguntado si Broly, el legendario Super Saiyajin, es realmente quien dice ser? ¿Qué pasaría si detrás de esa fuerza descomunal y esos gritos de furia hubiera algo más oscuro? Algo que ni Goku ni Vegeta podrían enfrentar. Bueno, prepárense, porque en mi próximo video les contaré una historia que me llegó de una fuente muy peculiar. Se llama Ese no es Broly. Una creepypasta que mezcla el universo de Dragon Ball Z con un terror que no pertenece a este mundo. Les advierto, no es para los débiles de corazón. Si creen que pueden manejarlo, los espero este sábado a las 8 p.m. en mi canal. Pero cuidado, después de escuchar esta historia, puede que nunca vuelvan a ver a Broly de la misma manera. No puedo moverme. Estoy tirado en el suelo. Me duele todo el cuerpo. Apenas puedo respirar. Siento como si me hubieran aplastado contra una montaña una y otra vez. Mis brazos no responden. Apenas si puedo abrir los ojos. Hay sangre en mi cara, no sé si es mía o de alguien más. Escucho algo, alguien se está riendo. No, no alguien. Broly. Su risa suena diferente ahora. Vacía. Fría. Como si no fuera él. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que empezó la pelea. Solo recuerdo cuando cambió, cuando su ki explotó y su cuerpo se llenó de poder. Pero lo peor fue su mirada, esos ojos. Esos ojos estaban muertos. Desde ese momento, todo se volvió una pesadilla. Todo empezó cuando Paragas nos reveló su verdadero plan, que era vengarse de nosotros los Saiyajin, especialmente de Vegeta. Pronto, Broly empezó a caminar hacia mí lentamente, repitiendo, Kakaroto. Lo dijo con rabia, como si estuviera a punto de explotar. Su ki empezó a subir, y fue cuando se transformó en Super Saiyajin. Pero ya se sentía una presión enorme en el aire. Vegeta enojado, se transformó también, y sin dudar, le lanzó una patada directo al cuello. Pero Broly ni se inmutó. Ni un solo rasguño. Fue como si lo hubiera pateado una hoja de papel. Me sorprendí bastante, ya que sentía incluso más poder que Cell. Yo di un paso atrás. No por miedo, sino porque sentí que algo no estaba bien. Le grité con fuerza que mi nombre era Goku. Pero él ni me escuchó. Solo seguía avanzando, con esa mirada vacía, fija en mí. Repitiendo Kakaroto. Vegeta, enojado, le lanzó una ráfaga de energía a quemarropa. Me asusté y retrocedí más. Pero nada, ni una quemadura. Broly seguía de pie. Como si el ataque fuera inexistente. Y entonces, se detuvo. Su cuerpo empezó a temblar. Su ki subía tanto que el suelo empezó a romperse bajo sus pies. Paragas intentó tranquilizar a Broly pero fue inútil. El proceso de transformación ya empezó. O más bien, lo que sería el inicio de una pesadilla. Su pelo se volvió verde, más brillante. Su cuerpo se agrandó, cubierto de músculos. Su aura explotó como una tormenta verde que sacudía todo el lugar. Broly había alcanzado una forma distinta, algo que no podíamos explicar, el Super Saiyajin legendario. Pero entonces noté algo raro. Su ojo izquierdo era diferente, completamente negro, con una pequeña pupila en el centro, también de color verde, como si brillara. No era normal. En ese mismo instante, sentí algo aún más extraño. Su ki bajó. Sí, disminuyó muchísimo, pero al mismo tiempo, la presión en el aire se volvió insoportable. Sentía que me aplastaban. Era como si no tuviera ki, pero su poder fuera mayor que nunca. No entendía nada. ¿Cómo podía sentirse más fuerte, si su energía era casi inexistente? Vegeta también lo notó. Quedó completamente paralizado. No por miedo, sino porque su cuerpo no respondía al sentir ese poder. Broly dio un paso adelante, me miró con esa sonrisa. Y con una voz firme, sin gritar, dijo: Kakaroto, tú serás el primero en morir. Más vale que estés preparado. Antes de que pudiera moverme, Broly apareció frente a mí y me lanzó un golpe seco al estómago. Me doblé del dolor, salí volando varios metros y me estrellé contra una roca. Gohan gritó, y fue hacia él, pero Broly lo atrapó de un solo golpe. Lo arrojó al suelo y luego lo pateó contra una montaña, haciéndola pedazos.
Trunks intentó atacarlo de sorpresa desde el aire. Broly ni se movió. Le agarró la cara con una mano, lo lanzó al suelo y lo pisó. Luego lo agarró de la cabeza y lo arrojó hacia las rocas. Nos estaba destrozando. A todos. Y yo. Yo todavía no entendía cómo algo con tan poco ki podía tener tanto poder. Traté de levantarme. Me dolía todo el cuerpo, pero tenía que hacer algo. No podía quedarme ahí, viendo cómo Broly nos destruía. Apreté los dientes. Cerré los puños. Y me transformé en Super Saiyajin. Sentí mi ki elevarse, mi cuerpo responder otra vez. Gohan se puso a mi lado, también en su forma de Super Saiyajin. Trunks se reincorporó, con la cara ensangrentada pero con determinación en los ojos. No dijimos nada. Solo nos lanzamos al ataque al mismo tiempo. Gohan fue por la derecha, Trunks por la izquierda, y yo al centro. Golpe tras golpe, ráfaga tras ráfaga. Le dimos con todo lo que teníamos. Pero Broly no se movía. Era como golpear un muro, uno que se burlaba de nosotros mientras lo hacíamos. Entonces, Broly empezó a sonreír. Esa sonrisa torcida, como si estuviera jugando. De un movimiento rápido, golpeó a Gohan en el pecho, lanzándolo por los aires. Le dio una patada a Trunks que lo dejó enterrado en el suelo de nuevo. Y a mí, me atrapó el brazo y me lanzó contra una montaña con tanta fuerza que la roca se partió en dos. No terminaba ahí. Desde lo alto, Broly empezó a lanzar ráfagas de energía por todas partes, como si fueran fuegos artificiales mortales. Una lluvia de explosiones cayó sobre el planeta. Yo me cubrí los ojos cuando sentí una de esas ráfagas pasar cerca de mí, y entonces lo vi. Allá, en la distancia, los habitantes del planeta Shamun. Esos seres pequeños, delgados, de ojos grandes, estaban huyendo. Corriendo, gritando, escondiéndose entre los escombros. Broly los miró. Eran inocentes. No tenían nada que ver con la pelea. Solo querían vivir. Pero él levantó una mano. ¿Qué estás haciendo? Dije, apenas con aire. Y sin decir una palabra, lanzó una enorme bola de energía verde hacia ellos. Fue tan rápida que ninguno pudo escapar. La explosión iluminó el cielo. Todo se cubrió de humo, fuego, y silencio. Los había matado. A todos. Me quedé helado. Gohan también lo vio. Cayó de rodillas, sin entender. Trunks miró la escena con los ojos abiertos de par en par, con la boca temblando. No era una pelea. Broly no estaba peleando. Estaba destruyendo. Jugando con nosotros. Disfrutando. Y esa sonrisa. Esa maldita sonrisa no se le borraba de la cara. Sentía el corazón latiendo en mis oídos. El humo de la explosión aún cubría todo, y los gritos ya no se escuchaban. Los habitantes del planeta Shamun habían desaparecido. Yo apenas podía respirar. Me arrodillé. Trunks estaba sangrando por la boca. Gohan no podía ponerse de pie. Entonces, una voz firme rompió el silencio. Alguien estaba diciendo mi nombre. Levanté la vista. Y era Piccolo. Estaba ahí, con su capa rasgada, volando con rapidez, y lanzando 3 semillas del ermitaño hacia nosotros. Las tomamos sin dudar. En segundos, el dolor desapareció. Mi energía volvió. Gohan y Trunks también se levantaron. Volvíamos a tener fuerzas, pero el miedo no se iba. Piccolo se unió a nosotros. No hay tiempo. Vamos todos, ordenó con la voz fría. Asentimos. Los 4 nos lanzamos contra Broly con todo lo que teníamos. Yo iba al frente. Gohan por la derecha. Trunks por la izquierda. Piccolo atacando desde arriba con ráfagas de ki. Un ataque sincronizado. Coordinado. Preciso. Pero, no sirvió. Broly desvió mi golpe como si no fuera nada. Atravesó el escudo de Piccolo con el puño. Esquivó a Gohan con una risa. Y atrapó a Trunks del cuello, estrellándolo contra el suelo de nuevo. Piccolo intentó atacarlo por la espalda con su técnica especial, pero Broly simplemente la absorbió. Fue entonces que Vegeta apareció. Venía volando desde lejos, transformado en Super Saiyajin, con su aura dorada iluminando el cielo. Broly, acabaré contigo, insecto, gritó con rabia. Le lanzó una ráfaga concentrada directo al rostro. La explosión fue potente. Todos pensamos que por fin había logrado algo. Pero no. Del humo, Broly salió caminando. Ileso. Vegeta abrió los ojos, incrédulo. Broly se puso frente a él y sin decir una palabra, le dio un rodillazo en el estómago, lo levantó con una mano y lo lanzó al suelo como si fuera un muñeco. Vegeta no pudo volver a levantarse. Y entonces pasó. Broly se detuvo. Su sonrisa se borró.
Sus ojos se abrieron como si algo lo estuviera golpeando por dentro. Gritó con una voz desgarradora. Se agarró la cabeza con ambas manos. ¿Qué le pasa?, susurró Gohan. El suelo comenzó a temblar. Las montañas a lo lejos se desmoronaban. El cielo se oscureció en segundos. Las nubes se tornaron verdes. Y entonces lo vi. Una aura oscura, espesa, negra con destellos verdes, salió del cuerpo de Broly. Pero no era normal. No era solo energía. Era como una sombra viva. Un humo con conciencia. Y desde dentro de esa energía, se oía una risa baja. Crujiente. Vacía. Broly seguía gritando, pero su voz ya no era solo la suya, era como si hubiera algo más dentro de él. Un poder. Que no era suyo. Fue entonces cuando su ojo derecho se volvió igual al izquierdo, negro. Sin vida. Pupila verde, como un brillo venenoso suspendido en la oscuridad. Y en ese momento, su ki desapareció. No es que se escondiera, no es que se apagara, simplemente, dejó de existir. ¿Qué es esto?, susurré, sintiendo un frío terrible recorrer mi espalda. Intenté concentrarme. Escuchar. Sentir. Nada. No había nada. Era como si Broly ya no estuviera ahí, como si ese cuerpo estuviera vacío, o peor, habitado por algo que no debía existir. Y entonces, sonrió. No era una sonrisa de victoria, ni siquiera de locura, era una sonrisa sin alma. Sin motivo. Sin fin. No habló. No se movía. Pero sentíamos algo, mirándonos. Desde adentro de ese cuerpo. Desde algún lugar que no era este mundo. Trunks fue el primero en reaccionar. Apretó los dientes, elevó su ki lo más que pudo y gritó con fuerza. Voló directo hacia él, sin detenerse. Con cada golpe, el aire vibraba. Le lanzó una lluvia de puñetazos al rostro, al pecho, al abdomen, pero Broly no se movía. Los puños de Trunks golpeaban su cuerpo, pero era como si golpeara piedra. No retrocedía. No gruñía. Ni parpadeaba. Y de repente, Broly levantó la mano. Solo una. Y con un movimiento casi perezoso, le aplastó la cara a Trunks con la palma abierta y lo arrojó contra una montaña lejana. Todo tembló. El sonido fue seco, violento. Trunks quedó allí, inconsciente. Trunks. Gritó Gohan, volando con furia hacia él. Se transformó en Super Saiyajin. Me miró. No podemos dejarlo así. Papá. Yo asentí, apretando los puños, aunque algo dentro de mí me decía que íbamos a morir. Nos lanzamos los dos al mismo tiempo. Gohan por un lado, yo por el otro. Lo golpeamos. Con todo lo que teníamos. Pero era inútil. Nuestros ataques rebotaban. No había impacto. No había reacción. Y entonces Broly levantó ambos brazos. Y empezó la lluvia. Ráfagas de energía, cientos, miles, cayeron como meteoros sobre nosotros. Gohan cayó. Yo también. En un intento de proteger a Gohan, lo cubrí con mi cuerpo, pero el daño fue brutal. Y de pronto, Broly giró hacia un lugar. Y ahí estaban. Eran mis amigos. Y sin aviso, sin emoción, Broly lanzó una esfera verde directamente hacia ellos. Una explosión de energía envolvió toda la zona. Los gritos se silenciaron al instante. Todo quedó en llamas. Y él, seguía sonriendo. Todo terminó, Trunks ya no se movía, Gohan estaba tirado a unos metros, sin señales de vida. Piccolo, desapareció en medio de una explosión. Vegeta, con todo su orgullo, cayó sin poder dar un solo golpe efectivo. Todos habían muerto. Y yo apenas podía respirar. Lo veía frente a mí, parado entre los cuerpos sin vida de mis amigos. Eso ya no era Broly. No hablaba. No gritaba. Solo sonreía, una sonrisa torcida, inhumana. Su cuerpo todavía era el mismo, pero sus ojos, ya no. Ambos eran como el izquierdo. Completamente negros, con una pupila verde que brillaba como si fuera otra cosa. Algo que no pertenecía a este mundo. Intenté moverme, decir algo, pero ya no tenía fuerzas. Apenas si podía mantener los ojos abiertos. Sentí que el aire se congelaba a mi alrededor. Su ki había desaparecido. Por completo. Como si ya no fuera un ser vivo, sino algo más. Un vacío. Y entonces lo entendí. Broly ya no estaba ahí. Lo que quedaba de él había muerto en ese grito de dolor. La transformación no era solo un poder. No era una fase más del Super Saiyajin. Era un ser. Una conciencia dormida, antigua, que se apoderó de su cuerpo y lo usó hasta romperlo. El Super Saiyajin legendario no era una leyenda. Era real. Y tenía vida propia. Ya no se trataba de ganar o perder. No se trataba de salvar el planeta.
Todo eso ya no importaba. Yo, ya no tenía escapatoria. No podía correr, no podía defenderme, solo me quedaba mirar. Porque allí el aire era pesado, el mundo en ruinas. Los escombros del supuesto nuevo planeta Bellita flotaban entre las estrellas, restos de una tragedia olvidada, y ahí, entre lo que quedaba de una montaña astillada y una ciudad destruida, yacía Goku. Sus ropas destrozadas, con los huesos completamente rotos. Y sus ojos apenas abiertos. Ya no sentía a sus amigos, no sentía Ki, no sentía esperanza. Solo a él. Esa cosa que caminaba hacia él, que antes fue Broly. Ya no hablaba, no rugía, no gritaba Kakaroto. Solo sonreía. Una risa baja, temblorosa, inhumana, que no venía de su garganta, sino de algo más profundo. Como si el mismo universo se burlara de él. Goku intentó incorporarse. No podía. Apretó los dientes, juntó su último aliento, y levantó el rostro justo a tiempo para ver cómo esa figura monstruosa alzaba su puño, rodeado de un aura negra y verde que devoraba la luz misma. No hubo palabras. Solo un pensamiento, un último pensamiento que cruzó la mente de Goku. Esto, no es un Saiyajin. Y entonces, la oscuridad lo cubrió todo. No hubo explosión, ni gritos. Solo silencio. Goku, el mayor defensor del universo, murió ahí mismo. No en una batalla gloriosa, no salvando al mundo, sino como una víctima más de algo que no comprendía. Y en ese instante, cuando el alma de Goku se apagó, el espacio mismo se quebró. Una grieta invisible, oscura, como si la realidad fuera de cristal. El cielo tembló, y algo se abrió. Una dimensión desconocida. Un nuevo universo. El cuerpo de Broly quedó quieto por un segundo. Y luego, sin esfuerzo, comenzó a elevarse lentamente hacia esa grieta que crepitaba como fuego sin sonido. No era una técnica. No era teletransportación. Era destino. El ser que habitaba a Broly no estaba atado a una línea temporal. Y ahora. Iba por otra masacre. El cielo se quebró. No con rayos. No con truenos. Con grietas. Grietas invisibles, flotando en el aire como si la realidad misma se rompiera lentamente, como si estuviera cediendo ante algo más fuerte que las leyes del universo. Y desde esa ruptura, descendió él. Broly. Pero ya no ese Broly. Solo un cascarón que cargaba con un poder maldito. Una presencia que devoraba todo lo que tocaba. Sus pies tocaron la tierra. Y en ese instante, el suelo comenzó a morir. La hierba se marchitó, los árboles se quemaron sin fuego, el cielo se volvió verde oscuro. Una aura gigante emergió de su cuerpo, densa. Pura maldad. Una niebla verde oscura envolvió todo a su alrededor, expandiéndose como una plaga, cubriendo montañas, mares y ciudades. Y en cuestión de segundos, la tierra empezó a sufrir. Miles de personas cayeron al suelo sin vida, los animales huían sin dirección, las máquinas se apagaban. Y desde la corporación Cápsula, Goku sintió algo que no había sentido nunca antes. Ni con Majin Buu, ni con Baby. Algo antinatural había llegado. En segundos, Goku y compañía saldrían volando. Su rostro serio, su mirada fija en el cielo envenenado. ¿Qué demonios es este Ki? A su lado diría Vegeta. Gohan, Goten y Trunks, todos mirando al horizonte cubierto por la niebla. Goku frunció el ceño. No, esto no es Ki. Esto no pertenece a este universo. Vegeta lo miró de reojo. ¿Es otro enemigo que nos sigue desde el infierno? No, dijo Goku. Esto es diferente. Es como si alguien más ya hubiera estado aquí. En ese momento, la figura de Broly se hizo visible. Entre la bruma, se distinguía su silueta. De pie. Sonriendo. Sus ojos sin vida. Su cuerpo flotando apenas unos centímetros sobre el suelo. Y aunque no decía una palabra, todos lo escucharon. Dentro de su mente. Dentro de su alma. Una voz que no pertenecía a ningún ser vivo. Otra masacre. Goku retrocedió un paso sin pensarlo. Su corazón se detuvo por un segundo. Vegeta apretó los puños. Gohan tragó saliva. Goten y Trunks sintieron el mismo miedo que de niños. ¿Cómo demonios había regresado ese sujeto? Pero ya no parecía el mismo. Esto no era un enemigo. Era una maldición con forma humana. Y había venido por ellos. El silencio se volvía insoportable. Goku lo observaba con el ceño fruncido. Trunks, Goten y Gohan flotaban a su lado.
Vegeta mantenía distancia, pero con los músculos tensos, preparado para lo peor. Todos lo reconocían. Ese cuerpo. Esa mirada. El legendario Super Saiyajin. Pero había algo que no encajaba. No había ira. No había gritos de Kakaroto. No había esa rabia salvaje que recordaban. Solo esa maldita sonrisa torcida. Vegeta diría que el muy idiota estaba jugando con ellos. Goku respondería que no, que esa cosa no era Broly. Gohan preguntaría cómo podía estar vivo, después de recibir ese Kamehameha que lo había enviado al sol. Goten se aferraría a la esperanza de que quizás fuera una ilusión, una técnica de algún enemigo escondido. Pero Goku no lo veía así. Lo reconocía, pero al mismo tiempo, sabía que no era el mismo. Era como mirar un cadáver que todavía camina. Una marioneta. Un recipiente de algo que no debería existir. La tierra seguía oscureciéndose, como si la atmósfera se pudriera. Las nubes eran negras, pero no llovía. Todo estaba cubierto por esa niebla verde oscura que Broly había traído con él. Trunks nervioso diría que debían atacarlo juntos, antes de que destruyera más. Vegeta se lanzó sin pensarlo. Yo me encargo de este maldito insecto, no se metan. Transformado en Super Saiyajin 4, voló directo hacia Broly, con una velocidad brutal. Conectándole un puñetazo en el rostro. Seguido de una patada al pecho, Broly no podía contrarrestar los golpes de Vegeta. Luego procede a arrojarle varias ráfagas de energía. Broly retrocedía unos pasos. Por un momento, parecía que Vegeta lo estaba superando. Pero Vegeta no se detuvo ahí, siguió atacando de manera frenética, no dejaba a Broly moverse. ¿Qué pasa, insecto? Eso es todo. Dijo Vegeta confiado. Aparentemente, la balanza iba a favor del Saiyajin orgulloso. Pero desde el suelo, Goku lo observaba. Vegeta, ten cuidado. Goten, Gohan y Trunks miraban desde atrás, con algo de esperanza. Papá lo está logrando. Dijo Trunks. Pero algo no estaba bien. Broly no contraatacaba. Ni gritaba. Solo lo miraba, con esa sonrisa torcida. Vegeta lanzó otra ráfaga. Una nube de polvo lo cubrió todo. Pero cuando el humo se disipó, Broly estaba ahí. Parado, sin un rasguño. Vegeta frunció el ceño. ¿Pero qué demonios significa esto? Volvió a atacar. Un combo directo. Broly no se movía. Era como si no sintiera nada. Ni dolor, ni molestia, simplemente nada. Y en un instante, Broly apareció frente a él, lo tomó del cuello, y lo estampó contra el suelo con un solo brazo. El impacto hizo retumbar todo el terreno. Vegeta cayó, tosiendo sangre, tratando de levantarse. Broly descendió lentamente, flotando sobre él, sin hablar, sin mostrar emociones. Solo esa sonrisa. Goku apretaba los dientes. El miedo era real. Broly ni siquiera necesitaba esforzarse. Goku no podía creer lo que veía. Broly, sin decir una palabra, sin mostrar rabia, sin emitir ki, ya había igualado el poder de un Super Saiyajin 4. Solo estaba ahí, flotando. Sonriendo. Vegeta, recuperado del ataque, se reincorporaba lentamente tras haber sido aplastado contra el suelo. Goku descendió rápido y se le acercó con urgencia. Vegeta. Tenemos que fusionarnos, ya. Vegeta escupió sangre, con rabia contenida. Olvídalo. Jamás haré esa maldita danza otra vez. Este no es Broly, Vegeta. No lo entiendes. Ese poder está creciendo más rápido de lo que podemos igualar. En segundos alcanzó el nivel de un Super Saiyajin 4. Vegeta apretó los dientes. Observó a Broly, inmóvil, como si los estuviera dejando hablar. Goku insistía. Si no lo hacemos ahora, nos va a matar a todos. A ti, a mí, y después seguirán Trunks, Ura, y Bulma. ¿Es eso lo que quieres? Vegeta lo miró con los ojos encendidos de rabia. No te atrevas a nombrar a mi familia. Entonces fusiónate conmigo. Hazlo por tus hijos, por Bulma. Por tu orgullo, si quieres que quede algo de él. Vegeta grunó. Miró el suelo. Luego a Broly. Ese Broly no tenía alma, no tenía propósito, solo destrucción. Maldita sea, Kakaroto, está bien, vamos a fusionarnos. Goku asintió rápido. Ambos se alejaron unos metros. Broly lo seguía con la mirada, sin intervenir. Una explosión de luz sacudió el cielo, como si la misma atmósfera no pudiera soportar el poder liberado. La tierra tembló, las nubes se partieron, y un aura rojo con destellos dorados envolvió todo. De entre la intensa luz, Gogeta Super Saiyajin 4 apareció.
Sus ojos no mostraban emoción, ni orgullo, ni confianza. Solo una concentración absoluta, fría e inquebrantable. No estaba para jugar. No, esta vez, no estaba de bromas. No desafió a su enemigo con palabras. Porque sabía que no tenía mucho tiempo. No porque la fusión fuera a separarse pronto. No porque dudara de su propio poder. Sino porque esa cosa podía igualarlo. El suelo tembló cuando Gogeta dio el primer paso al frente. Su aura ardía como fuego salvaje, con ese brillo rojo intenso, rodeado de chispas doradas que crujían con furia. Cada movimiento suyo rompía el aire con fuerza. Sin decir nada, Gogeta desapareció. Apareció justo frente a Broly, y le conectó un derechazo directo al rostro. El impacto hizo volar al Saiyajin legendario por los aires, chocando contra una montaña que se desmoronó al instante. Broly salió de entre los escombros, pero antes de que pudiera reaccionar, Gogeta ya estaba por detrás, dándole un rodillazo al estómago, estrellándolo contra el suelo. Broly nuevamente intentó reincorporarse, pero Gogeta descendió con una velocidad abrumadora y le dio una patada giratoria que lo mandó a volar por el aire, arrastrándolo entre rocas, montañas y estructuras que se desintegraban al contacto. Sin mostrar señales de detenerse, Gogeta apareció arriba, juntó ambas manos y lanzó una poderosa ráfaga de ki, causando una enorme explosión, que cubriría el campo de batalla. La explosión se extendió como un domo ardiente, cubriendo todo. El cielo se volvió blanco por unos segundos. Cuando el humo se disipó, Broly cayó al suelo, cubierto de tierra, con el cuerpo marcando el impacto. Gohan sonrió por primera vez en toda la batalla. Tal vez podamos ganar esta vez. Se decía a sí mismo. Gogeta flotaba en el cielo. Su expresión seguía seria. No celebraba, no hablaba. Solo miraba el cráter. Esperando a que Broly se levantara. Porque en el fondo, sabía que esto apenas estaba comenzando. Y no se equivocó. Desde los escombros, Broly comenzó a moverse. Primero, su mano salió de entre las piedras. Después, su cuerpo se irguió lentamente, como si el daño no fuera suficiente para detenerlo. Su cuerpo temblaba, no de dolor, sino de poder acumulado. El aura verdosa volvió a rodearlo como un vapor oscuro que envolvía su cuerpo, creciendo con cada segundo. Gogeta no se inmutó. Solo se limitaba a observar. Broly se abalanzó. Una embestida brutal, salvaje. Pero nadie estaba preparado para lo que era el Super Saiyajin 4 de Gogeta, el cual seguía estando por encima. Simplemente, la diferencia era abismal. El Saiyajin fusionado se movió sin esfuerzo. Esquivó el primer golpe, luego el segundo, y lo tomó del rostro y lo lanzó por el aire como si fuera un muñeco de trapo. Volvió a aparecer a su espalda y lo golpeó en el cuello con el codo, después en el estómago, después una patada giratoria que lo enterró otra vez. Tanto Goten como Trunks estaban emocionados, por más fuerte que sea ese Broly, Gogeta lo estaba teniendo como saco de boxeo. Gohan, aunque emocionado también, por dentro querría que Gogeta lo eliminara cuanto antes. La batalla siguió. Gogeta se multiplicaba. Su velocidad era tan alta que parecía estar en varios lugares a la vez. Broly solo recibía daño, volando de un lado a otro sin poder hacer nada. Cada golpe creaba un cráter. Cada ráfaga de energía rompía el cielo. El planeta entero estaba temblando, como si no pudiera resistir ese nivel de combate. Gogeta aparecía arriba, abajo, a los lados. Lanzaba patadas desde el aire, golpes al pecho, ráfagas directas al rostro. Y Broly seguía cayendo. Seguía siendo superado. Seguía perdiendo. Pero, siempre era lo mismo. Broly no recibía daño, ni siquiera sangraba un poco. Gogeta lo notó, confirmando su teoría. Aunque lo estaba dominando, por más superior que fuera, era evidente. Esa cosa no dejaba de crecer. Fue entonces cuando algo cambió. No fue a base de gritos, ni de ira. Es más, esa sonrisa no se le borraba de la cara. Esa maldita sonrisa que se deformó todavía más. Ahora parecía que su rostro ya no pertenecía a un ser vivo. Era algo más. Algo peor, una boca alargada, torcida, que se curvaba hacia arriba como si disfrutara del dolor, como si el sufrimiento lo alimentara. Y entonces, su poder aumentó. De un segundo a otro, una ráfaga de energía estalló de su cuerpo, empujando hacia atrás a Gogeta, quien por primera vez, retrocedió con expresión seria. El suelo se partió en miles de pedazos. Las montañas se partían, y el planeta no era la excepción. Estaba recibiendo mucho daño.
Era imposible de creer, pero Broly había aumentado su poder otra vez. No era admirable, era aterrador. Y sin previo aviso. Una serie de intercambio de golpes se hizo presente en el aire. Broly se movía más rápido, más salvaje, más preciso. Gogeta, sin quedarse atrás, contraatacaba. Puños chocando con puños, patadas, ráfagas. Explosión tras explosión. Era indescriptible, los presentes no veían absolutamente nada por la velocidad de esas bestias. Era increíble, o más bien aterrador, pero Broly le estaba dando pelea a una fusión conformada por dos Super Saiyajines 4. Y aunque Gogeta aún parecía tener la ventaja, había algo en esa pelea que no encajaba. Gohan aterrado lo notó. ¿Está igualando a Gogeta? Trunks miraba boquiabierto. Eso no puede ser posible, definitivamente Broly se había vuelto el mismísimo demonio. Goten negó con la cabeza, con un nudo en la garganta, no sabría qué decir ante semejante monstruo. Porque ya no era una pelea normal, era una pesadilla. Broly, ese monstruo de sonrisa torcida, estaba dando batalla a un guerrero que solo existía gracias a la unión de los dos Saiyajines más fuertes de su mundo. Y cada segundo, esa cosa se hacía más fuerte. En ese entonces, pasó algo inimaginable. Broly, ese ser deformado por su propio poder, logró tocar a Gogeta. Un solo golpe. Pero fue suficiente. El impacto mandó a Gogeta volando contra una montaña, atravesándola como si fuera papel. El estruendo retumbó en toda la tierra. Las nubes se partieron. El suelo tembló. Gohan dio un paso atrás, Goten apretó los dientes, y Trunks apenas podía mantenerse de pie. Parecía que el invencible Gogeta había caído. Pero entonces, una silueta apareció entre el humo, sin rasguños. Gogeta. Y finalmente, estaba sonriendo. Una sonrisa confiada y desafiante, que causaba mucha seguridad. El motivo era bastante obvio. Gogeta no estaba luchando con todo su poder. Solo usó la mitad para probar a Broly, y confirmar su teoría. Podría igualarlo, sí, pero solo el poder que éste demostrara. Es como si usara el 70% de su poder, y Broly iguale esa misma cantidad. Pero, sin alcanzar el 100%. Y tenía razón. Broly no igualó aún su máximo poder. Y ahora, estaba dispuesto a usar todo su poder. No había más tiempo que perder. Era ahora o nunca. Y Gogeta lo sabía muy bien. Era hora de desaparecer. De repente, el aura de Gogeta se encendió como una supernova. El grito desgarró el cielo. Gogeta estaba liberando más poder. Una explosión de luz roja y dorada lo envolvió. El suelo se rompía solo de estar cerca. La presión era tan fuerte, que incluso esa cosa tuvo que retroceder. Gogeta desapareció. Y en el mismo instante, apareció frente a Broly. Conectándole un rodillazo al estómago, seguido de un derechazo al rostro. Luego, una ráfaga que lo mandó volando al cielo y luego aparecer a sus espaldas, para seguir golpeándolo. Era una brutal paliza. Gogeta se movía como una tormenta de fuego. Cada golpe dejaba cráteres, cada ataque rompía el cielo. Broly, por primera vez, no respondía. Y entonces, decidió acabar con todo esto, y sin dejarle tiempo de seguir mejorando. Gogeta cargó su ataque final. Ambas manos al frente. Big Bang, Kamehameha. Una esfera de poder se formó, la energía era tan grande que hacía temblar el planeta. Los demás se limitaron a cubrirse, pues ese ataque iba a hacer polvo a Broly sin dudas. Y sin dudarlo. El ataque fue liberado. Una explosión colosal cruzó el cielo, el planeta entero vibró. La dimensión se quebró por segundos. Y al final del rayo, solo había humo. Solo silencio. Pero Gogeta ya no estaba. La fusión se había separado. Y entonces. Silencio. No quedaba nada. El cielo, antes teñido de verde, empezó a despejarse. Las nubes volvieron lentamente a su color natural. El viento sopló con calma. Goten cayó de espaldas, exhausto. Trunks respiraba agitado. Gohan solo observaba el cielo, en shock. Goku y Vegeta, separados por la ruptura de la fusión, también miraban en silencio. No decían nada. No era necesario. Porque, ya no se sentía nada. La figura de Broly, o si pudieran llamarlo así, había desaparecido por completo. Y por primera vez en toda esa pesadilla, solo hubo paz. El planeta ya no temblaba. El aura maldita ya no estaba. Y esa sonrisa deformada. Había desaparecido. Todo. Había terminado. Pero una duda quedaría. ¿De dónde salió este Broly? Porque el Broly que habían derrotado fue en el infierno, con la ayuda de Paikuhan. No tenía sentido. Y las esferas del dragón ya no estaban. Por lo que sería imposible que lo hayan resucitado. Pero una cosa era segura.
Eso no era Broly. Porque durante la pelea, nunca sintieron su ki. Fue como pelear contra alguien que estaba muerto. Y fue aterrador. Pero lo importante era, que habían ganado nuevamente. Oye Vegeta, ¿tú también lo sentiste? Sí, es una sensación extraña, no puedo sentir su ki, pero a la vez siento algo oscuro. Es algo extraño. Lo que sea que fuera, debemos ir ahora. En un universo donde la presión en el aire estaba presente, yacía Broly, o si pudiéramos llamarlo así. En un enorme cráter provocado por este mismo. Lo que yacía ahí, no era una hazaña. Era una advertencia viva de lo que nunca debió sobrevivir. Todavía con vida. El ataque logró tocarlo, por lo que la consecuencia sería evidente. Broly había aumentado su poder, logrando lo imposible, igualar el poder de aquella fusión que creíamos lo tenía todo bajo control, pero no más lejos de la realidad. Broly nuevamente había superado nuestras expectativas. Con el aura rodeando su cuerpo, comenzaría nuevamente a pudrir el lugar, las plantas, los animales. Esa energía no distinguía raza, fuerza ni inocencia. Todo aquel que fuera tocado sería inevitablemente destruido. Aquella presencia sería finalmente sentida por Goku y Vegeta. ¿Qué demonios es esto? Algo está afectando el cielo. No es eso Vegeta, es algo más grave, sujétate de mi hombro, vamos para allá. Los Saiyajin llegarían, siendo sorprendidos por el ambiente. Se encontrarían con un ambiente diferente. No era solo destrucción, como solían hacerlo aquellos insufribles enemigos. No hubo palabras, ni amenazas. Solo silencio. Un ambiente destruido, pero de otra forma. Un ambiente que solía estar lleno de vida, ahora había muerto. Y fue cuando lo vieron. ¿Pero qué demonios? Broly, imposible. No puede estar vivo. ¿Cómo rayos sobrevivió, si nosotros lo aniquilamos con la fusión? Espera Vegeta, algo no está bien. No, este no es Broly, no puedo sentir su ki, pero siento una energía oscura. ¿Qué será esta sensación? No importa, ahora mismo nosotros podemos hacerlo pedazos. Kakaroto, yo aniquilaré a ese insecto, así que no te metas. Está bien, pero ten cuidado Vegeta. Vegeta intentaría dialogar con el guerrero legendario, siendo inútil, porque solo recibiría silencio como respuesta. Lo extraño, es que este Broly no se encontraba en su forma de Super Saiyajin 5, la última transformación con la que lo habían derrotado con la fusión. En ese caso Vegeta accedería a la primera fase de su Super Saiyajin, siendo brutalmente apaleado en unos segundos. Es más, ni siquiera pudo tocarlo con su velocidad. Esto reafirmaría la teoría de Goku, definitivamente por la forma en la que ataca, esa cosa no puede ser Broly. Vegeta algo aturdido tomaría distancia, y sin confiarse, accede al Super Saiyajin 4, donde aparentemente podía tocar a Broly. Todo esto siendo observado por Goku, el cual le resultaría muy extraño que Broly no emitiera ningún ki, y por su forma de pelear, ya que no era tan destructiva como su otra versión. Es más, ni una palabra habría salido de su boca. ¿Acaso sería un demonio con su forma? No, no tendría sentido, de lo contrario hubiera sentido su ki maligno, pero no sabría qué era esta sensación oscura. Era muy extraño. Volviendo a la batalla, Vegeta se encontraría en aprietos, cada vez los golpes de Broly eran más fuertes, firmes y precisos. Y en un descuido sería arrojado hacia una montaña, que se haría pedazos.
Vegeta reincorporado, vuelve a atacar con todo, siendo completamente inútil, ya que habría sido superado. Nuevamente, se demostraría con Broly mandándolo en el suelo de un derechazo. Era demasiado obvio la diferencia, el cual él no podría superar estando en esa forma. Y Vegeta lo sabría bien. En ese caso, la aparición del Super Saiyajin 5 sería inevitable. El aura sacudía el campo de batalla con mucha violencia. Tanto así, que Broly se vería obligado a cubrirse ante tal poder. Era majestuoso, algo que no se podía explicar con palabras. Simplemente, la transformación del Super Saiyajin 5 era poder puro. Tanto, que haría ver a Gogeta como un simple peleador de más. Vegeta sabría que no podría estar así por mucho tiempo, ya que podría destruir la Tierra en su totalidad. Es más, su sola presencia la haría temblar por completo. Vegeta le diría de Broly que se prepare, ya que ahora mismo barrería el suelo con él. El puño de Vegeta chocó contra el estómago de Broly, con una fuerza tan brutal, que el suelo tembló como si algo hubiese explotado desde adentro. Por primera vez en mucho tiempo, Broly se inclinó. No sangraba, no mostraba dolor. Pero sus pies se arrastraron hacia atrás. El impacto lo obligó a retroceder varios metros, levantando piedras y polvo con cada paso. Vegeta no dudó, aprovechó el momento y se lanzó otra vez, moviéndose como un rayo blanco plateado, dejando tras de sí un rastro de energía pura. Broly era golpeado una y otra vez, pero no caía. Su cuerpo resistía. Pero su aura fluctuaba. Como si, por primera vez, su energía fuera contenida por alguien. La humillación era increíble. Ese ser, ese monstruo que había destruido dimensiones, se estaba llevando la paliza de su vida. Y no era contra Gogeta Super Saiyajin 4. Era contra Vegeta. En su forma más salvaje como Super Saiyajin 5. Cada golpe lo sacudía por dentro. Cada impacto era como si 1000 soles lo atravesaran. Broly intentaba responder, pero no podía. Su cuerpo no respondía ante los ataques del Saiyajin orgulloso. Goku le diría a Vegeta que ya fue suficiente, que lo eliminé cuanto antes. Vegeta le pediría que espere unos 30 segundos más, luego de devolverle todos esos golpes lo haría polvo. En ese caso Vegeta seguiría humillando a Broly, con una facilidad que rondaba lo absurdo. Pero lo que no sabía, es que esos 30 segundos le costaría muy caro. Luego de apalizar al guerrero legendario, este cargaría un ataque dispuesto a ponerle fin a su existencia. Todo cambió en ese momento. Una explosión tan brutal que la tierra se partió como cristal. El cielo se oscureció por completo. Y una luz verde con tonos negros y rojizos surgió dentro de Broly, como si el mismo infierno se hubiera abierto. Goku retrocedió. Lo que estaba sintiendo no era ki, era algo más denso, mucho más oscuro. Vegeta tuvo que cubrirse el rostro. ¿Pero qué clase de energía es esta? Esa maldita cosa no puede ser Broly, diría entre dientes, mientras resistía el poder de ese demonio. Broly se levantaba. Sus músculos crecían, desproporcionados, como si su propia carne no pudiera contener el poder que ahora liberaba. Su piel se tensaba. Las venas se marcaban como raíces oscuras. Se hacía más alto, más ancho. Y el aura ya no era solo energía. Era una tormenta devoradora, que extinguía todo lo que tocaba a su alrededor. Las rocas se pulverizaban. La tierra temblaba sin parar, como si fuera por estallar. Pero en ese momento, Goku aparece como Super Saiyajin 6, conectándole un potente golpe que lo mandaría al espacio en un segundo. Goku le diría de Vegeta que alargar la pelea no tenía sentido. Ahora mismo lo acaba de ver. Y más que la Tierra pudo haber sido destruida por tanta energía. Pelear en el espacio ahora, sería lo mejor de las opciones, tal como lo hicieron con el Broly de su mundo en Super Saiyajin 5. Los Saiyajines, ya en el espacio verían a Broly que venía con una velocidad descomunal, esta vez, yendo en dirección a Goku. Vegeta, ahora es mi turno, déjame esta pelea por favor. Maldición, está bien Kakaroto, ya le di su merecido, supongo que te toca a ti. En ese caso Goku detendría el ataque de Broly con un dedo, tanto así, que parecía que fuese inexistente. El Super Saiyajin 6 era ridículamente superior a la fase 5, por lo que la paliza a Broly sería demencial, tanto así, que prácticamente sería el juguete de Goku.
Goku, viendo que ya tuvo suficiente, y que este monstruo no reaccionara, llegó la hora de ponerle fin a su existencia. Esto porque en menos de un minuto había aumentado exageradamente su poder, y por ende, dejar a un ser vivo como él, traería muchos problemas y destrucción. Sin perder más tiempo, cargaría un Kamehameha con la intención de eliminarlo. Y nuevamente pasó lo mismo. Se volvió a repetir. Era imposible. Imposible de creer. Es como si ese ser se aferrara a sobrevivir como sea. Es como si el destino se estuviese burlando de ellos. Pero ese ataque no fue suficiente para detener a Broly. Se encontraba ahí, con muchos rasguños y heridas. Pero esa maldita sonrisa seguía intacta. Nuevamente, el aura tormentosa se haría presente. Broly había aumentado su poder, y se lanzaría salvajemente. Donde aparentemente podría leer los movimientos de Goku, intercambiando golpes en el ya vacío espacio. Kaiosama, el cual estaría atento a la situación, no lo podía creer. Definitivamente, ese demonio no podría ser Broly, ¿cómo era posible? ¿Acaso esto es real? Es que simplemente era ridículo. Comenzó siendo muy inferior a la quinta fase, a estar en una pelea pareja con una transformación que arrasaba por mucho a la fase anterior. Lo positivo, es que finalmente Goku lo entendería. Necesitan que la diferencia sea abismal. La única forma de acabar con esto, es con un poder que fuera tan inmenso, que ni el propio Broly pudiera alcanzar. Y Goku lo sabría bien. Una transformación tan destructiva que arrasaba con todo lo que se cruzaba. Una bomba de tiempo. El Super Saiyajin 8. Comenzando con el proceso de la transformación, el aura de Goku se contrajo violentamente, y luego explotó hacia afuera con una intensidad imposible. Una onda de choque invisible recorrió el espacio. En menos de un segundo, las estrellas cercanas colapsaron. Los sistemas solares fueron reducidos a polvo. Las órbitas de planetas enteros se alteraron. Una galaxia en la distancia se quebró como cristal. Todo, solo por la aparición del Super Saiyajin 8. El poder era tan monstruoso, que obligaba al mismo Broly a retroceder. El espacio estaba en ruinas. La energía de cientos de galaxias flotaba como polvo brillante en la oscuridad infinita. Lo que alguna vez fue un rincón del universo, ahora no era nada. Y en el centro de esa nada, estaba Goku, transformado en Super Saiyajin 8. Y entonces, el terror de Broly llegó a su fin. Un golpe. Uno solo. Una ráfaga de aire, apenas un movimiento de Goku, y el puño impactó directo en su pecho. El espacio mismo se estremeció. El cuerpo de Broly fue lanzado a miles de kilómetros. Y se detuvo, inerte, flotando, totalmente inservible. Pero Goku, aún no había terminado. Sus manos se colocaron lentamente hacia atrás. Y ahí comenzó la carga del Kamehameha. Pero no era uno cualquiera, no era uno clásico. Era un Kamehameha tan denso, tan absoluto, que cada letra que Goku pronunciaba, hacía colapsar una estrella cercana. El universo se volvió blanco. Y Goku soltó la última sílaba. Una ola de energía atravesó el vacío, los restos galácticos, el tiempo mismo. Y en cuestión de segundos, Broly, o lo que fuera ese ser, dejó de existir. No quedó absolutamente nada. Solo silencio. Y el universo, por fin, pudo respirar. Parecía que todo era obra del destino, ya que Goku, nuevamente se haría cargo de una posible amenaza multiversal. Lo único que quedaría de ese ser, sería la duda. ¿De dónde había salido este Broly? Si le hubieran dado tiempo, ¿podría haber alcanzado un nivel más allá del Super Saiyajin 8? Todas esas dudas permanecerían en Goku. Pero lo importante, es que la pesadilla había acabado al fin. Y logró vengar la muerte de su otro yo.